En esta clase veremos la herramienta texto y con ella vamos a crear texto artístico. Veamos cómo se hace. Existen dos maneras con las cuales nosotros podemos acceder a la herramienta texto, y la primera de ellas es la más común, que es dando clic en el icono, que en este caso está representado por la letra T, y la segunda es que si yo me encuentro en cualquier otra herramienta, puedo presionar la tecla T y con esto vamos a acceder a esta herramienta. Vamos a darle clic sostenido. Podrás observar que se muestran cuatro opciones, que son texto horizontal, texto vertical, máscara de texto horizontal y máscara de texto vertical. Vamos a darle clic a la primera. Podrás notar que en la parte superior se muestra su caja de propiedades con características muy similares a un editor de texto, que son tipos de letra, atributos, tamaño, alineación y color. Por otra parte, el puntero del ratón ha cambiado a un puntero de inserción, lo que significa que yo tengo que ubicar en dónde quiero empezar a escribir, darle clic y con esto podemos explicarte dos cosas. La primera es que se muestra el punto de inserción parpadeando en el lugar en donde le dimos clic. Y lo segundo es que cuando utilizamos nosotros la herramienta texto, esta automáticamente genera una capa, es decir, no tengo yo que insertar ninguna. Podrás notar que en la miniatura se muestra la letra T, que es del icono de la herramienta texto, lo que significa que esta capa es una capa de texto. Lo que me faltaría a mí sería escribir. Una vez que hemos terminado de escribir, lo único que me faltaría hacer es dar clic en aprobar modificaciones. Pero antes de hacerlo, quiero que observes que la capa de texto se llama capa 1. Ahora sí, vamos a darle clic en aprobar modificaciones y ese nombre se ha sustituido por el contenido de esta capa, que en este caso es el texto que acabo de escribir. No significa que no pueda darle un tratamiento como cualquier otra capa, que en este caso es cambiarle el nombre. Vamos a darle doble clic, le escribimos otro, aprobamos y listo. En este caso yo voy a conservar el nombre que Photoshop me ha sugerido, ya que es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de capas que contienen texto. Es más fácil ubicarlo por su contenido que en lugar de un nombre que le hayamos puesto. Ahora vamos a aplicar diferentes modificaciones a nuestro texto. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el tipo de letra. Una manera fácil y útil de acceder a los tipos de letra es presionando la tecla Enter. Podrás observar que se ha activado la primera de las opciones de la barra de propiedades, que en este caso son los tipos de letra. Ahora sí, con las flechas de abajo hacia arriba, en cualquier dirección, podemos ir viendo en tiempo real cómo se puede ver mi texto. Una vez que ya escogimos, podemos darle Enter. Algo que debemos de considerar es lo siguiente. Hay tipos de letra que van a tener más, menos atributos o ningún atributo. En este caso, por ejemplo, esta tiene 3 atributos. Por ejemplo, si yo me voy a una muy común que es Arial, podrás observar que tiene una gran cantidad de atributos. Pero hay otras que no tienen esas características. Por ejemplo, esta, la Arista 2.0, no tiene ningún atributo. Más adelante vamos a explicarte cómo podemos aplicar alguno de estos. Vamos a pasar ahora a los tamaños que podemos utilizar. Aquí hay 3 cosas que debes de considerar. La primera es que la lista desplegable son opciones preestablecidas de Photoshop sobre algunos tamaños. Es decir, puedo darle clic en cualquiera de estos y ese tamaño es el que se va a aplicar. Otra, que yo puedo escribir dentro de definir tamaño el valor que yo quiera. Por ejemplo, le voy a poner 120. Es un valor que no estaba en este rango, pero lo puedo escribir. Y otra es que le puedo dar clic sostenido en definir tamaño hacia la derecha y lo puedo hacer más grande, o clic sostenido en definir tamaño hacia la izquierda y lo puedo hacer más pequeño. Podemos cambiarle el color. Ahora vamos a cambiar el tamaño de nuestro texto con la intención de que se salga para poderte explicar algo. El texto que nosotros acabamos de hacer, el que hacemos dándole clic en un área específica, se le llama texto artístico, que es muy distinto a un texto de párrafo. Un texto de párrafo es aquel que está delimitado por márgenes, ya sea izquierda, derecha, superior o inferior, y que tiene la característica que cuando estamos escribiendo en un párrafo,
Al llegar al final del renglón, baja automáticamente al siguiente. En un texto artístico no sucede eso. Todo lo tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, voy a darle clic aquí para editar mi texto y hacer algunas modificaciones. Y le puedo presionar la tecla Enter y con esto he generado otro renglón. Puedo dar a aprobar. Puedo disminuir ahora sí la letra para que pueda entrar toda. Puedo presionar la tecla Control y ponerla en otra posición con clic sostenido. Vamos a volver a editar nuestro texto porque quiero hacer algunos cambios más. Le quiero, por ejemplo, poner bienvenidos al, y acá abajo le quiero poner curso de, y voy a generar otro renglón con Enter. Le digo aprobar, Control, lo voy a poner en esta posición y voy a disminuir su tamaño. Con clic sostenido en definir tamaño, ya está. Como sigo en la misma capa, vamos a cambiarle otro color. Y listo. ¿Qué otras cosas podemos hacer cuando editamos un texto? Bueno, puedo seleccionar una palabra. Podrás observar que no muestra ningún tipo de letra, ningún tamaño, ni tampoco ningún color, ya que hicimos diferentes cambios en un mismo texto. Entonces voy a volver a utilizar un mismo color y también voy a poner un solo tamaño. En este caso le vamos a poner 72. Ahorita lo hacemos más grande, un poco más, y voy a utilizar un solo tipo de letra, que en este caso es Arista 2.0, porque lo que te quiero explicar es lo siguiente. Si te fijas, no aparece ningún atributo en este tipo de letra como lo vimos al inicio de la clase. Pero existe un conmutador de panel que se llama conmutador de panel carácter y párrafo, que es esta figurita que tiene forma de carpeta. Le vamos a dar clic. Podrás observar que se muestran las mismas opciones de la barra de propiedades. Es decir, aquí puedo cambiar el tipo de letra. También se cambia acá. Se aplica en el texto. Puedo modificar el tamaño. Puedo cambiar el color, puedo editar y hacer cualquier cambio en el texto, pero una de las características que quería mostrarte es esta. Esta barra que está acá se le llaman atributos falsos, es decir, yo puedo poner negrita, que se llama negrita falsa, sin que tenga este tipo de letra ese atributo. Puedo darle cursiva, puedo poner todas en mayúsculas, y hacer diferentes cambios en él. Puedo seleccionar, por ejemplo, bienvenidos, subrayar, puedo seleccionar Photoshop y tachar. Dar a aprobar e ir creando diferentes cambios o aplicando diferentes atributos al texto que acabo de hacer. Otra cosa que podemos modificar es el interlineado. Voy a quitarle los atributos. El interlineado es el espacio que nosotros dejamos entre un renglón y otro. Si te fijas, está bastante considerable el espacio. Yo puedo modificarlo acá. Aquí manejamos valores predeterminados, por ejemplo un 72, o puedo escribir un valor, por ejemplo 85, o puedo darle clic sostenido, arrastrarlo a la derecha y hacerlo más grande el interlineado. Algo más que podemos aplicarle son las escalas, tanto vertical como horizontal. Es decir, si lo hago más grande la escala vertical, se hace más alto, más bajo. La escala horizontal se ensancha, se acorta, y debes de recordar que los valores preestablecidos son valores de 100, tanto para uno como para otro, para que el texto de cierta manera sea normal. Por último, quiero explicarte lo siguiente. Me voy a acercar. Si te fijas, me he brincado una opción de texto que dice enfocados, incluso también está aquí. Y tiene esta característica. Por ejemplo, voy a activar, dice definir método de suavizado. Algunas veces por error activamos la opción de ninguno. Y esta es la calidad que se mostraría en mi texto, incluso al momento de imprimirlo. En mi caso, yo el que utilizo siempre es
enfocado. Esto me va a permitir tener una buena calidad de mi texto. Recuerda que Photoshop es un programa de diseño que en este caso no es vectorial, sino utiliza píxeles. En esta clase aprendiste a crear texto artístico y aplicarle todos los cambios que se pueden hacer a través de su barra de propiedades, así como el uso del panel de caracteres donde puedes aplicar atributos falsos. En la siguiente clase aprenderás a crear texto de párrafo.